Vive en esa casa ellos dos y la madre de él. Bueno, espérate que no pase, porque se ha entregado de tal manera todo, su dinero, su cuerpo, su alma, su todo a Fidel Alvear, que ojalá le salga bien, porque es como una relación un poco, yo les he visto en persona y es como una dependencia ahí que yo no sé por dónde va a salir, porque ojalá le salga bien, pero esta chica, como no le salga bien, está sola. Bueno, tiene a sus amigas elegidas, y a su familia elegida. Tiene lo que ella ha elegido. Y tiene sus palmeros que me están coreando todo lo que ella dice. Porque ha roto con su familia. Que hay que es una pena. Esa es otra que también habrá que estar en esas cabezas, como dice mi amiga Julia. Ella deciden por imbécil, un imbécil redomado. Que nos llame ladrones, un ladronazo perdido. Ay, mamá, ahora tiene niños. ¿Uno tiene 2? Sí, pero no los practica. O sea, pero ¿cómo se puede decir mamá cuando alguien no hay nadie en España menos mamá? Niños no hay una sentencia, decían los delincuentes condenados en el Supremo. Los delincuentes decían, es mentira. Es mentira, nunca hubo juicio ni sentencia. Es mentira. Y esa fue una de las bases de cobrar para seguir rica. Que es que una sentencia, mentira. Por eso, ni juicio ni sentencia, era mentira. Medidas correctoras de una menor como y se presentaron, ¿os acordáis? Un informe psicológico de un psicólogo comprado, pagado por ellos, como si fuera una medida judicial o una sentencia de un juez. ¿Pero qué dicen? Se manipuló de una manera tan... Pero es que ahí este fin de semana leías en redes cómo Telecinco puede llevar con una sentencia, vuelve la violencia, vuelve la agresividad. Pero no, que vuelve, porque se avergüenzan, ¿pero de qué estamos hablando, señores? Telecinco, se avergüenzan de lo que se hizo. No es que nos haya dado la razón, es que nos está dando sobradamente. Más incluso, y ha ido más allá. ¿Por qué? Porque cuando quieren juez de verdad, con una policía judicial de verdad, sea la Policía Nacional, sea la Guardia Civil, por supuesto que llegan a donde un particular puede adivinar o puede llegar, pero nunca va a ser la capacidad que tiene la UCO para entrar en una cuenta corriente, en una conversación, en un WhatsApp y tal. No, porque ellos son los profesionales. Uno ya, que tiene experiencia en este mundo, los ve venir. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es tener las pruebas, aunque estés seguro. Que esto era un montaje, lo dijimos desde el primer día. Tenía lugar una de las sesiones del juicio contra la Fábrica de la Tele, entonces Fábrica de la Tele, ahora la OSA Producciones Audiovisuales, si no me equivoco, que es el mismo perro con otro collar. Bueno, perdón, vale, es la misma empresa con otro nombre. No quiero hacer juicios de valor porque... Esos son metáforas, no son juicios de valor. Efectivamente, no es una forma de referirme... A otro perro con ese hueso, tampoco. Eso es, sí, porque Pero sí, a otro perro con ese hueso han querido hacer Sálvame Sánchez y lo han tenido que cerrar al mes. Que ahora se pueden y además no apareció Rocito en aquel €500,000 para aquella cabalgata fin de semana, que ha sido fin de semana y adiós semana. Pero luego no estuvo ninguna sesión de las Llegó a aparecer por allí, ¿no? 20 que hicieron. Pero ¿os acordáis que 2 o 3 veces empezó a hacer una gran colaboración que duró una semana y ya no aparecía más? Ella está metida en lo de la cocina, ¿no? Sí, también, pero iba una vez y adiós. Que hacía pasteles, es Bake Off, que es de Televisión Española y lo presenta Paula Vázquez. Estaba ahí metida, ¿no? ¿Sigue estando ese Bueno, no lo tengo ni idea. La tradición de ella es ir una vez y no volver. ¿Ya? Sí, porque además tuvo con Marta Riesco una especie de enfrentamiento porque las dos han pasado por y las juntaron en la cabalgata. Han tenido de la manera misma intencionada. Pareja. Rocío Carrasco acudía en calidad de testigo porque su hija ha demandado a esa productora por, cito textual, revelación de secretos y presunta vulneración del derecho a la intimidad cuando, durante la emisión del documental Contar la verdad para seguir viva, publicaron documentos psicosociales, policiales y judiciales considerados como confidenciales de cuando ella era menor y para cuya publicación no dio consentimiento expreso. Esto documentos es 3 veces delictivo. Hay que decir. Primero, porque son documentos que están en manos de funcionarios y no pueden salir. Segundo, porque era menor. Tercero, aunque hubiera sido mayor sin su consentimiento, y a lo mejor incluso con él, si afectaba a terceros, pero sin su consentimiento, siendo menor de edad y además siendo delictivo publicar esos documentos, de hecho hacerse con esos documentos ya es delictivo,
Bueno, es que lo tiene ganado. Ha pedido 1 millón de euros. Espero que se los paguen. Sobre todo cuando existe además la posibilidad de que esos documentos llegan a determinados medios de comunicación manipulados, tachados, con partes eliminadas, y ellos se encargan de reproducirlos. Bueno, pues es verdad que ayer salía Rocío Flores llorando de la sala de vistas, o por lo menos bastante emocionada. Rocío Carrasco es más, tiene más cabaret en este mundo de los medios de comunicación. Querulante. Ninguna dijo que iba a hablar, que me vais a entender, pero yo de esto no puedo hablar. El tema está judicializado. Sí que me dicen a mí, desde el entorno precisamente de Rocío Flores, que su abogado está tranquilo, que cree que salió bien la cosa. No hay Pedro Carrasco, pero Rocío Carrasco. Pedro Carrasco no es nadie. Nadie. En la vida pública española, Rocío Jurado ha sido mucho y Pedro Carrasco también. Los dos han sido un grandísimo obrero, es una persona muy respetada, etcétera. Pero la niña esta, Fidel, nada, no son nada, no han sido nada. Y no pongáis como héroes sufrientes, no han sufrido nada, han sido siempre niños mimados que han hecho. Está Tómbola, en Tómbola están retratados Rocío y Antonio David, joven. Pero que me tome... Porque para Federico, Fidel Albiac no es el salvador que rescató a Rocío de sus infiernos, no. Es, más bien, el arquitecto de su aislamiento, el que la ha separado de sus hijos, de su familia, de sus amigos. El que, presuntamente, ha alimentado su rencor, ha dirigido su venganza y, sobre todo, se ha beneficiado económicamente de todo este circo. Los Santos no se cansa de señalar la falta de transparencia en las finanzas de la pareja, el origen dudoso de su patrimonio, y como Fidel Albiac parece haber prosperado económicamente a la sombra del negocio Rocíito. Para Federico, Fidel es el cerebro gris detrás de la docuserie, el que movió los hilos para que Rocío contara su verdad, convenientemente adaptada, claro, y para que el chorro de dinero volviera a fluir. Detrás de cada lágrima de Rocío Carrasco en televisión, detrás de cada acusación incendiaria, detrás de cada golpe de efecto mediático, Los Santos siempre ha visto la mano fría y calculadora de Fidel Albiac, ese ser de luz que, según él, ilumina el camino de Rocío, directo al abismo de la confrontación y, por supuesto, a la caja registradora. Con Rocío Carrasco sentenciada como mala madre y con Fidel Albiac desenmascarado como el presunto titiritero en la sombra, según la implacable y siempre polémica visión de Federico Jiménez Los Santos, la pregunta que flota en el aire es: ¿quiénes fueron los cómplices necesarios en los medios de comunicación para que este drama prefabricado se convirtiera en un espectáculo nacional y en un negocio multimillonario que ha hecho correr ríos de tinta y de billetes? Sueldo. Porque Los Santos, ese profeta del odio para unos, y el azote de la progresía mediática para otros, no se ha mordido la lengua ni un solo segundo a la hora de calificar el fenómeno Rocíito. Y sus palabras, os lo aseguro, son más cortantes que el diamante y más venenosas que una víbora del Gabón. Desde el minuto 1 en que se estrenó aquel panfleto televisivo llamado Rocío, contar la verdad para seguir viva, o más bien, como diría Los Santos, Rocío, contar mi verdad para seguir facturando, Federico Jiménez Los Santos se plantó en pie de guerra. Mientras media España lloraba a moco tendido con los lamentos de la hija de la más grande, los periodistas bien pensantes aplaudían con las orejas y se rasgaban las vestiduras en nombre del feminismo de boutique. Los Santos, con esa mala leche que le caracteriza y ese olfato de perro viejo para detectar la chamusquina, ya estaba gritando: esto es una farsa. Un montaje. Una operación de blanqueo. Y no le faltaban argumentos, o al menos, él los exponía con una contundencia que dejaba a muchos sin palabras. Para Los Santos, la docuserie de Rocío Carrasco no era más que un ajuste de cuentas personal televisado, una venganza fría y calculada contra su exmarido, Antonio David Flores, y contra toda su familia, incluidos sus propios hijos. Un espectáculo bochornoso orquestado, según él, por esa productora de infausto recuerdo, la fábrica de la tele, esa maquinaria de generar odio y telebasura que tanto daño ha hecho la televisión de este país y que, curiosamente, siempre ha estado muy bien conectada con ciertos poderes fácticos y mediáticos. Lo que más indignaba a Federico, y lo que sigue repitiendo como un mantra en sus programas de radio, es el uso y abuso que se hizo de causas tan serias y tan importantes como el feminismo y la lucha contra el maltrato para justificar lo injustificable, para blanquear la imagen de Rocío Carrasco y para linchar públicamente a Antonio David Flores sin derecho a réplica, sin presunción de inocencia, sin nada. Para Los Santos, esto fue una auténtica perversión, una manipulación torticera de unos discursos que deberían servir para proteger a las víctimas reales, no para mayor gloria y beneficio económico de una señora que, según él, de víctima tiene más bien poco. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas de vosotras no os habéis preguntado alguna vez si todo ese sufrimiento de Rocío Carrasco, esas lágrimas de cocodrilo, esa pose de mujer rota y atormentada, no era en el fondo una interpretación magistral digna de un Goya? ¿Cuántas no habéis pensado que detrás de tanta victimización había también mucho de cuento, mucho de exageración, mucho de interés económico? Pues Federico Jiménez Los Santos no solo lo pensó, lo dijo. Y lo dijo alto y claro, cuando otros callaban como muertos por miedo a ser tachados de machistas, negacionistas o cómplices del maltratador. Qué valiente hay que ser, o qué pocas ganas de callarse tiene este hombre.
Y es que los santos no se anda con chiquitas. Para él, Rocío Carrasco no es la santa inocente que nos quisieron vender. Es una mujer con un carácter complicado, con un ego desmedido, y con una capacidad para la manipulación y el rencor que asusta. Una mujer que, según él, ha preferido el conflicto permanente, la guerra abierta y el victimismo televisado a buscar una solución real y pacífica a sus problemas familiares. Una mujer que, en su afán por destruir a Antonio David, no habría dudado en utilizar a sus propios hijos como arma arrojadiza, en alienarlos de su padre y en convertirlos en víctimas colaterales de su particular cruzada. Pero si las críticas de los santos a la docuserie y al personaje de Rocío Carrasco ya son para echarse a temblar, lo que opina sobre su papel como madre es directamente para que se le pongan a una los pelos como escarpias. Porque aquí Federico no tiene piedad, no tiene contemplaciones. Va directo a la yugular, a lo que más duele, a lo que más escuece. Y lo que dice, amigas, es tan duro, tan brutal, que muchas televisiones y muchos periodistas bien mandados no se atreverían ni a susurrarlo en la intimidad de sus casas. ¿Estáis preparadas para escuchar la sentencia de Federico Jiménez Los Santos sobre Rocío Carrasco como madre? ¿Estáis listas para conocer los argumentos que utiliza para desmontar el mito de la madre coraje y para presentarla, más bien, como una figura cuestionable en la vida de sus hijos, Rocío y David Flores? Agárrense bien fuerte, porque si pensabais que ya lo habíais oído todo sobre este culebrón, estáis muy, pero que muy equivocadas. Lo que Federico Jiménez Los Santos tiene que decir sobre este tema, y como la entrevista que le hizo Antonio David Flores echó más leña a este incendio, es dinamita pura, salseo del que hace historia. Y aquí, en Tirando Salseo, os lo vamos a contar con todos los pelos y señales, sin censura y sin miedo. No os mováis ni un milímetro, que la carnicería no ha hecho más que empezar. Y sí, mis valientes salseadoras y salseadores, si hay un campo de batalla donde Federico Jiménez Los Santos ha afilado sus cuchillos con más saña, donde ha disparado sus misiles dialécticos más letales y ponzoñosos contra la figura de Rocío Carrasco, es precisamente en su rol como madre. Preparaos bien, porque lo que vais a oír a continuación es un auténtico desmembramiento público de ese mito de madre sufridora y coraje que tanto nos intentaron vender desde los platós de la fábrica de la tele. Porque para los santos, y para una parte cada vez más amplia de la opinión pública que ya no se traga el cuento chino, la historia es muy, pero que muy diferente. Federico no se anda con rodeos. Para él, la imagen de Rocío Carrasco como víctima desvalida y madre ejemplar es una de las mayores farsas de la historia de la televisión en España. Y lo dice con una contundencia que asusta, basándose no solo en su olfato periodístico, sino también en testimonios, en hechos y en una lógica aplastante que desmonta, pieza por pieza, el castillo de naipes de la verdad oficial de Rocíito. ¿Cuáles son las pruebas que esgrime Los Santos para sentenciar a Rocío Carrasco como una mala madre, así, con mayúsculas, como a él le gusta? Pues, para empezar, esos años de silencio y ausencia en la vida de sus dos hijos, Rocío y David Flores. Ese presunto abandono, esa falta de contacto, esa frialdad que hiela la sangre. Los Santos se pregunta, y nos hace preguntarnos a todos. ¿Qué clase de madre, por mucho que haya sufrido, por mucho que culpe a su exmarido de todos los males del universo, es capaz de vivir separada de sus hijos durante tanto tiempo, sin luchar por ellos, sin intentar un acercamiento, sin mover cielo y tierra para recuperar ese vínculo sagrado? Y aquí es donde entra en juego la figura de David Flores, el hijo pequeño, el más vulnerable, el que tiene unas necesidades especiales que requieren un amor y una dedicación extra. Para los Santos, el presunto abandono de Rocío Carrasco hacia su hijo David es, simple y llanamente, imperdonable. Una crueldad que no tiene justificación posible, ni en el dolor más profundo, ni en el rencor más enquistado. Porque un hijo, y más un hijo con esas características, está por encima de cualquier guerra de pareja, de cualquier ajuste de cuentas. Y ver cómo, presuntamente, Rocío Carrasco ha priorizado su show mediático, su venganza personal contra Antonio David, su propia y egocéntrica sanación televisada, por encima del bienestar y las necesidades de su hijo David. Eso, para los Santos, es la prueba definitiva de su catadura moral como madre. Pero Federico Jiménez Los Santos, como buen periodista de raza que es, aunque a muchos les pese, no se basa solo en suposiciones o en su propia indignación. No. Tuvo el testimonio directo, la confesión desgarradora y en primera persona, del otro gran protagonista, o antagonista, según se mire, de esta historia, el mismísimo Antonio David Flores. Sí, queridas, Los Santos consiguió lo que ninguna otra cadena, especialmente Telecinco, que lo tenía vetado y amordazado, se atrevió a hacer, darle voz a Antonio David en una entrevista que hizo historia y que, os lo aseguro, hizo temblar los cimientos de la verdad oficial de Rocíito. Imaginaos la escena, Antonio David, el hombre al que habían pintado como el mismísimo demonio, el maltratador universal, el culpable de todos los males de Rocío Carrasco, sentado frente a Federico Jiménez Los Santos, abriendo su corazón, o lo que le queda del después de tanto linchamiento, y contando su verdad. Una verdad que, como era de esperar, chocaba frontalmente con el relato edulcorado y victimista de su exmujer.
Antonio David, según los santos, le contó el infierno que había vivido, la lucha titánica por mantener a sus hijos a su lado, las presuntas trabas y manipulaciones de Rocío Carrasco para impedirle verlos, el dolor de unos niños atrapados en medio de una guerra sin cuartel. Un testimonio que, para los santos, no hacía más que confirmar sus peores sospechas sobre Rocío Carrasco y su catadura como madre. Y es que, en la narrativa de Federico Jiménez Los Santos, Antonio David Flores no es el villano de la película, sino más bien otra víctima, junto con sus hijos, de la presunta personalidad narcisista y vengativa de Rocío Carrasco. Los Santos ha defendido en innumerables ocasiones la figura de Antonio David como un padre coraje, un hombre que, con todos sus errores, que seguro que los ha tenido, como todo el mundo, ha luchado con uñas y dientes por el bienestar de sus hijos, por protegerlos del circo mediático en el que su propia madre los había metido. Ha destacado el vínculo especial que Antonio David tiene con su hijo David, ese cariño, esa dedicación, esa protección que, según los santos, contrasta brutalmente con la presunta frialdad e indiferencia de Rocío Carrasco. Para Federico, mientras una madre, presuntamente, los borraba de su vida y los utilizaba como arma arrojadiza en su guerra particular, un padre, Antonio David, se desvivía por darles amor, estabilidad y un refugio seguro lejos de la locura mediática. Y este apoyo de los santos a Antonio David, esta visión tan radicalmente opuesta a la que nos vendieron en la docuserie, es lo que más indigna y polariza. Porque, claro, si Antonio David no es el monstruo que nos pintaron, entonces, ¿quién es el verdadero monstruo en esta historia? ¿O es que, quizás, como en todas las guerras, no hay buenos ni malos, sino víctimas y verdugos en ambos bandos? Los santos, desde luego, lo tiene clarísimo. La gran manipuladora, la que ha tejido una red de mentiras y medias verdades para su propio beneficio, es Rocío Carrasco. Y no podemos olvidarnos, en este análisis del universo Carrasco según los santos, de otra figura clave que también ha sufrido en sus propias carnes las consecuencias de este tsunami familiar, Gloria Camila. La hermana de Rocío Jurado, la tía de Rocío y David Flores, la que siempre ha intentado mantener un perfil discreto pero que se ha visto arrastrada al fango por este conflicto. Los santos, en más de una ocasión, se ha hecho eco del dolor y la impotencia de Gloria Camila al ver cómo su sobrina Rocío Flores era, presuntamente, ninguneada y maltratada mediáticamente por su propia madre. Ha destacado la dignidad y la entereza de Gloria al defender a sus sobrinos y al intentar poner un poco de cordura en medio de tanta locura. Porque Gloria Camila, como bien sabemos, también ha sido víctima de los ataques furibundos del entorno Carrasco y de esa fábrica de la tele que tanto detesta los santos. Su experiencia, su perspectiva, no hace más que reforzar la tesis de Federico sobre la verdadera naturaleza de este conflicto y sobre quiénes son las verdaderas víctimas. Porque los santos, como bien sabéis, no solo apunta a la pareja protagonista de este culebrón, apunta mucho más alto, al corazón mismo de la telebasura y de ese ecosistema mediático progre que, según él, manipula la información y lincha a quien no comulga con sus dogmas. Y de eso, de esa guerra sin cuartel de Federico contra la fábrica de la tele y sus palmeros, hablaremos en el próximo tramo de este Tirando Salseo que está que arde. No os lo podéis perder, porque el espectáculo de la indignación continúa. A ver, mis valientes y leales salseadoras, que no nos chupemos el dedo a estas alturas del partido. El fenómeno Rocío Carrasco, esa telenovela lacrimógena que partió España en dos y que convirtió a una presunta víctima en Santa Laica y a un presunto verdugo en el demonio con cuernos y rabo, no surgió de la nada. No fue un acto espontáneo de justicia divina ni una revelación mística. Fue, como bien lleva años denunciando Federico Jiménez Los Santos con una vehemencia que le honra, una operación mediática perfectamente orquestada, un negocio multimillonario disfrazado de causa social, y un linchamiento público sin precedentes en la historia de la televisión de este país. Y en el centro de esa operación, como la araña tejiendo su tela en la oscuridad, estaba esa productora de infausto recuerdo para muchos, la fábrica de la tele. Sí, esos genios de la manipulación, esos arquitectos del fango, esos que convirtieron Sálvame en el estercolero nacional y que luego, no contentos con haber arruinado la reputación de media España, decidieron que Rocío Carrasco era su nueva gallina de los huevos de oro. Para los santos, la fábrica de la tele no fue una simple productora que le dio voz a una mujer que sufría. No. Fue la maquinaria infernal que, presuntamente, moldeó el relato de Rocíito a su antojo, que editó sus testimonios para que encajaran en la narrativa deseada, que silenció las voces discordantes y que creó un producto televisivo a medida para generar audiencias millonarias, y de paso, para ajustar unas cuantas cuentas pendientes con personajes que no les bailaban el agua. Federico lo ha dicho 1000 veces, y con una claridad que asusta, la docuserie de Rocío Carrasco fue un engaño maestro, una manipulación sentimental de libro. Nos vendieron lágrimas, sufrimiento, victimización, y nosotras, como tontas, picamos el anzuelo. Pero detrás de esa fachada de verdad revelada, según los santos, lo que había era un guión perfectamente medido, unas pausas dramáticas ensayadas hasta la saciedad, y una intención clarísima, destruir la imagen de Antonio David Flores y convertir a Rocío Carrasco en la nueva heroína nacional. Y todo ello, por supuesto, con el beneplácito y la complicidad de Mediaset en aquella época, esa cadena que durante años vivió del escándalo y la telebasura, y que vio en el caso Carrasco un filón inagotable de morbo y de dinero.
Pero la fábrica de la tele y Mediaset no actuaron solas en esta presunta farsa. No. Necesitaban un ejército de palmeros, de periodistas y colaboradores bien pensantes que se tragaran el anzuelo, o que hicieran como que se lo tragaban a cambio de un buen cheque, y que defendieran a capa y espada la verdad de Rocíito, linchando públicamente a cualquiera que osara cuestionarla. Y aquí, queridas, es donde los Santos saca lanzallamas y no deja títere con cabeza. Porque Federico, con esa mala leche que es su seña de identidad, ha señalado una y otra vez a esos periodistas de pesebre, a esos colaboradores de rodilleras, a esa progresía mediática que, según él, se arrodilló ante el fenómeno Carrasco sin el más mínimo atisbo de espíritu crítico, sin la más mínima duda, convirtiéndose en meros altavoces de la versión oficial. ¿Sus motivaciones? Pues, según los Santos, una mezcla de todo. Algunos por convicción ideológica, porque el relato de Rocío encajaba a la perfección en ciertos discursos feministas radicales y victimistas. Otros por miedo a ser señalados como machistas o negacionistas si no aplaudían con las orejas. Otros, simplemente, por dinero, por mantener su silla en el plató y seguir cobrando del bote. Y muchos, muchísimos, por puro sectarismo, por pertenecer a esa izquierda divina que, según Federico, se cree en posesión de la verdad absoluta y que no tolera la más mínima disidencia. ¡Qué poca vergüenza y qué poca dignidad profesional!, clama Los Santos cada vez que habla de ellos. Y es que, para Federico Jiménez Los Santos, el caso Rocío Carrasco no fue solo un escándalo del corazón. Fue una batalla más en esa guerra cultural que, según él, se libra en España entre las fuerzas de la progresía y los defensores de los valores tradicionales y del sentido común. Rocío Carrasco, en esta visión, se convirtió en un arma arrojadiza, en un símbolo utilizado por ciertos sectores mediáticos y políticos para imponer su agenda ideológica, para demonizar al hombre, representado la figura de Antonio David, y para reescribir la historia a su antojo. Los Santos se ve a sí mismo como uno de los pocos francotiradores que se atreven a desafiar esta dictadura de lo políticamente correcto, esta telebasura progre que, según él, nos inunda desde las televisiones y los periódicos afines al gobierno. Es un ángulo muy polémico, lo sé, pero es fundamental para entender la cruzada personal de Los Santos contra todo lo que rodea a Rocío Carrasco. Y en esta guerra, como en todas, hubo censura y vetos. Según Los Santos, cualquiera que se atreviera a cuestionar la versión de Rocíito, cualquiera que intentara dar voz a Antonio David o a sus hijos, era inmediatamente etiquetado, atacado, insultado y, en muchos casos, profesionalmente marginado. Se crearon listas negras, se presionó a periodistas, se intentó silenciar a las voces discordantes. Una auténtica inquisición mediática. Y Federico, claro, se presenta como uno de los pocos valientes, una de las pocas voces de la resistencia, que no se plegó ante esta tiranía y que siguió diciendo lo que pensaba, le pesara a quien le pesara. Pero no nos olvidemos, mis queridas, de un detalle fundamental en toda esta historia, un detalle que Federico Jiménez Los Santos nunca pasa por alto: el negocio. La pasta gansa. Porque detrás de tanta lágrima, de tanto sufrimiento televisado, de tanta verdad revelada, lo que había, según él, era un negocio redondo, una auténtica máquina de facturar millones de euros. La docuserie, las entrevistas exclusivas, los programas especiales, el merchandising, si es que lo hubo, que con esta gente nunca se sabe. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para generar audiencias millonarias y, por lo tanto, ingresos publicitarios estratosféricos. ¿Y quiénes se llevaron el botín? Pues, según Los Santos, la tajada se repartió entre varios: Rocío Carrasco y su inseparable Fidel Albiac, por supuesto, que vieron cómo sus cuentas corrientes engordaban a la velocidad del rayo. La fábrica de la tele, la productora que orquestó todo el circo, que se llevó su buen pellizco. Y Mediaset, la cadena que dio cobijo a este espectáculo y que, durante un tiempo, vivió un espejismo de audiencias gracias al morbo y al escándalo. Para Los Santos, el sufrimiento de Rocío Carrasco no fue más que un producto de consumo masivo, una mercancía que se vendió al mejor postor, sin importar el daño colateral, sin importar la verdad, sin importar nada más que la puta pasta. Y aquí es donde la figura de Fidel Albiac, ese ser de luz que ya desenmascaramos en el tramo anterior, vuelve a cobrar una importancia capital. Porque, según la tesis de Los Santos, Fidel no solo fue el presunto manipulador que aisló a Rocío de su familia y alimentó su rencor. No. También habría sido el cerebro financiero detrás de toda esta operación, el que negoció los contratos, el que gestionó los ingresos, el que, en última instancia, se habría beneficiado económicamente de forma más que sustancial de todo este montaje. Mientras Rocío lloraba en televisión, Fidel, presuntamente, contaba los billetes en la sombra. ¡Qué pareja tan bien avenida! Con esta maquinaria mediática y financiera funcionando a pleno rendimiento, con un ejército de palmeros aplaudiendo cada lágrima y cada acusación de Rocío Carrasco, y con una parte de la audiencia completamente abducida por el relato victimista, ¿cuánto tiempo podía durar este engaño, esta farsa monumental? Porque la verdad, queridas mías, por mucho que la entierren bajo montañas de dinero, de propaganda y de corrección política, siempre, siempre, acaba encontrando una pequeña rendija por la que colarse y salir a la luz.
Y la respuesta de Antonio David Flores en los tribunales, la aparición de nuevos testimonios, el desgaste de la propia Rocío y, sobre todo, el hartazgo de una audiencia que ya no se traga cualquier cosa que le echen, estaban a la vuelta de la esquina, preparando el terreno para el inevitable desplome de este ídolo con pies de barro. Pero de eso, de cómo empezó a resquebrajarse el castillo de naipes de Rocíito. Y es que, mis queridísimas y leales salseadoras, por mucho que la fábrica de la tele y sus tentáculos en Mediaset tuvieran la maquinaria propagandística funcionando a pleno rendimiento, por mucho que intentaran vendernos a Rocío Carrasco como la víctima universal y a Antonio David Flores como el mismísimo Lucifer con tridente y rabo, había algo con lo que no contaban. La justicia, con mayúsculas, aunque a veces en este país parezca una utopía, y, sobre todo, el hartazgo de una audiencia que ya no se traga cualquier cosa que le echen. Porque mientras Rocíito seguía con su gira triunfal por los platós, llorando a moco tendido y facturando como si no hubiera un mañana, mientras Fidel Albiac, el ser de luz, presuntamente contaba los billetes en la sombra, y mientras los palmeros mediáticos aplaudían con las orejas cada una de sus revelaciones, en el otro lado de la trinchera, Antonio David Flores empezó a mover ficha. Y vaya si la movió. Cansado de ser el saco de boxeo de España, de ver cómo su honor y su reputación eran arrastrados por el fango día sí y día también, el exguardia civil decidió que ya estaba bien de aguantar, y pasó al contraataque legal. ¿Y qué contraataque, amigas? Federico Jiménez Los Santos, desde sus micrófonos de Es Radio, fue uno de los primeros y más firmes en aplaudir y dar voz a esta ofensiva judicial. Porque para Los Santos, lo que Antonio David estaba haciendo no era solo defender su propio honor, era mucho más. Era una lucha por sus hijos, Rocío y David Flores, esos a los que, según Los Santos, su propia madre había utilizado y abandonado. Era una batalla contra un sistema mediático corrupto que había perpetrado un linchamiento público sin precedentes. Y era, en última instancia, una lucha por la verdad, esa verdad que tanto se había manipulado y tergiversado. Antonio David Flores, con el apoyo de sus abogados y de una parte de la opinión pública que nunca se creyó el cuento de Rocíito, interpuso una macrodemanda que hizo temblar los cimientos de Mediaset y de la fábrica de la tele. Una demanda que no solo apuntaba a Rocío Carrasco por sus presuntas difamaciones y acusaciones sin pruebas, sino también a la productora y a varios de los colaboradores estrella que habían participado activamente en ese linchamiento. Nombres como Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, y toda esa troupe de justicieros de plató empezaron a verle las orejas al lobo. Y Los Santos, claro, se frotaba las manos. Cada nueva acción legal de Antonio David, cada pequeño avance en los tribunales, era celebrado por Federico como una victoria contra la telebasura progre y contra el imperio de la mentira de Rocío Carrasco. Para él, esto era la prueba de que, por mucho poder mediático y político que tuvieras detrás, al final, la justicia, o al menos, la posibilidad de defenderte en un juzgado, podía poner a cada uno en su sitio. Y la imagen de Rocío Carrasco, esa que tanto se habían esforzado en blanquear y en convertir en un icono intocable, empezaba a resquebrajarse peligrosamente. El miedo, queridas, el miedo empezó a cambiar de bando. Pero no solo fueron las acciones legales de Antonio David las que empezaron a minar el fenómeno Rocíito. También fue el hartazgo de la audiencia. Porque, a ver, el primer impacto de la docuserie fue brutal, no lo vamos a negar. La gente estaba en shock, dividida, enganchada al drama. Pero a medida que pasaban las semanas, a medida que el relato de Rocío se volvía más repetitivo, más lleno de incongruencias, más centrado en el rencor y en la venganza que en una verdadera búsqueda de justicia o sanación, mucha gente empezó a cansarse. La gente no es tonta, como bien suele decir Los Santos. Y la gente empezó a verle las costuras al montaje. Esa narrativa unidireccional, donde Rocío era la santa mártir y todos los demás eran demonios con cuernos, empezó a generar escepticismo. La falta de autocrítica por parte de ella, su incapacidad para reconocer ni un solo error, su victimismo exacerbado, todo eso empezó a chirriar. Y la audiencia, que al principio quizás empatizó con su supuesto dolor, comenzó a sentirse manipulada, utilizada, incluso engañada. El efecto Rocíito se fue deshinchando como un globo pinchado. Y aquí, Federico Jiménez Los Santos jugó un papel crucial como contrapunto, como voz discordante en medio del coro de aplausos interesados. Con su estilo implacable, con sus análisis demoledores, con su capacidad para conectar los puntos y para sacar a la luz las contradicciones del relato oficial, Los Santos contribuyó a que mucha gente abriera los ojos, a que se cuestionara la verdad que les estaban vendiendo desde Telecinco. Él fue el que puso sobre la mesa las preguntas incómodas. ¿Dónde estaban las pruebas de esas acusaciones tan graves? ¿Por qué Rocío Carrasco no había denunciado antes en los juzgados si tanto había sufrido? ¿Por qué ese afán por convertir un drama personal en un espectáculo televisivo multimillonario? Y a medida que la burbuja de Rocío Carrasco se iba desinflando, también lo hacía el poder y la influencia de sus principales valedores, la fábrica de la tele. Esa productora que, según Los Santos, era el auténtico ministerio de la verdad de la progresía mediática, la maquinaria infernal que fabricaba ídolos de barro y destruía reputaciones a su antojo.
El fin de Sálvame, ese programa que fue su buque insignia durante más de una década y que acabó hundido en la miseria de la audiencia y el descrédito, fue para los Santos una victoria personal y una señal inequívoca del cambio de los tiempos. El fin de una era de telebasura, de linchamientos y de manipulación. Y con la caída de la fábrica, Rocío Carrasco perdía su principal escudo protector, a su altavoz más potente. Se quedaba más sola, más expuesta, más vulnerable. ¿Y Fidel Albiac, el ser de luz, el estratega en la sombra? ¿Empezaba también a sentir el calor de los focos y la presión de las investigaciones? Porque si el negocio Rociito empezaba a hacer aguas, si las demandas de Antonio David prosperaban, si la imagen de su esposa se iba al garete, su propio chiringuito también se tambaleaba. Los Santos siempre ha mantenido que Fidel es el verdadero cerebro detrás de todo, el que maneja los hilos y el que, presuntamente, se beneficia económicamente de este circo. Y si el circo se acaba, ¿qué pasa con el director de pista? ¿Empieza a temblar en la oscuridad, o ya tiene preparado un plan B, una nueva estrategia para seguir viviendo del cuento? Porque este hombre, queridas, tiene más vidas que un gato y más caras que un poliedro. Y mientras todo esto ocurría, mientras el imperio de Rociito se resquebrajaba y sus protectores mediáticos caían en desgracia, había dos personitas que, con su silencio y su dignidad, se convertían en la prueba viviente de la presunta farsa: Rocío y David Flores, los hijos. Su continuada cercanía y apoyo a su padre, Antonio David, y a Olga Moreno, era para los Santos, y para muchos, la refutación más elocuente del relato de madre sufridora y abandonada de Rocío Carrasco. Cada foto de Rocío Flores con su padre, cada gesto de cariño de David Flores hacia Olga, era una bofetada sin manos a la narrativa oficial. El silencio de esos hijos, o sus escasas pero contundentes declaraciones cuando han hablado, han sido para los Santos la auténtica sentencia contra su madre. Una sentencia mucho más poderosa que cualquier veredicto judicial. El castillo de naipes de Rocío Carrasco, construido con tanto esmero por la fábrica de la tele y sus palmeros, se estaba viniendo abajo por todos lados. La justicia llamaba a su puerta de la mano de Antonio David. La audiencia, harta de tanta manipulación y tanto victimismo, le daba la espalda. Sus protectores mediáticos perdían poder e influencia. Y sus hijos, con su actitud, la dejaban en evidencia día sí y día también. El panorama no podía ser más desolador para la heredera universal. ¿Se rendirá Rocío Carrasco ante la evidencia? ¿Reconocerá sus errores y pedirá perdón? ¿O intentará, una vez más, reinventarse, buscar nuevos culpables, y seguir viviendo de este cuento que ya no se cree nadie? Conociendo al personaje, y conociendo la capacidad de Federico Jiménez Los Santos para seguir atizándole sin piedad, me temo que aún nos quedan muchos capítulos de este culebrón. Y así, mis queridísimas y leales guerreras y guerreros del salseo con criterio y sin mordaza, después de este exhaustivo y, permítime que lo diga con todas las letras, esclarecedor recorrido por la cruzada personal de Federico Jiménez Los Santos contra el fenómeno Rocío Carrasco, después de haber visto cómo Los Santos, desde el minuto 1, calificó la docuserie de farsa y montaje, después de haber analizado sus durísimas críticas a Rociito como mala madre y a Fidel Albiac como él titiritero en la sombra, después de haber destripado la presunta complicidad de la fábrica de la tele y sus palmeros mediáticos en este linchamiento televisado, y después de haber sido testigos de cómo el castillo de naipes de la víctima universal empezaba a tambalearse con el contraataque legal de Antonio David Flores y el hartazgo de una audiencia que ya no se chupa el dedo, llegamos al inevitable momento de la conclusión final. La sentencia que muchos esperabais y que otros temen más que a una inspección de Hacienda. Porque Federico Jiménez Los Santos, ese francotirador de la palabra, ese enfant terrible del periodismo español que no se casa con nadie y que reparte estopa a diestro y siniestro, y bien que hace, ha mantenido una postura intransigente y coherente desde el inicio de este culebrón. Cuando media España lloraba con las lágrimas de cocodrilo de Rociito y los progres de salón la elevaban a los altares del feminismo de boutique, Los Santos, contra viento y marea, se plantó y dijo: no me lo creo. Esto es una manipulación. Y el tiempo, ese juez implacable que siempre acaba poniendo a cada uno en su sitio, parece estar dándole la razón en muchísimas cosas. Para Los Santos, y para una parte cada vez más amplia de la opinión pública que ha conseguido quitarse la venda de los ojos, el caso Carrasco no ha sido más que una gigantesca operación de marketing y de ingeniería social, orquestada por intereses económicos y políticos muy concretos. Una operación donde se utilizó el dolor, real o convenientemente exagerado, que cada uno juzgue, de una mujer para construir un relato victimista que sirviera a múltiples propósitos: hundir la reputación de Antonio David Flores, generar audiencias millonarias para una cadena en horas bajas. De paso, vender una determinada agenda ideológica envuelta en papel de celofán feminista. La sentencia final de Federico Jiménez Los Santos sobre Rocío Carrasco es, si cabe, aún más demoledora que todas sus críticas anteriores. Para él, Rocío Carrasco no es solo una mala madre o una víctima profesional. Es, en última instancia, un juguete roto en manos de la fábrica de la tele, sobre todo, de Fidel Albiac. Una mujer que, quizás en un principio sí tenía un dolor genuino,
pero que se dejó arrastrar por el rencor, por la venganza y, cómo no, por el dinero fácil, hasta convertirse en una caricatura de sí misma, en la protagonista de un melodrama infumable que ha acabado por devorarla. Los Santos la ve como una figura amortizada televisivamente, un producto que ya no vende, que ha perdido toda credibilidad y que solo genera rechazo y hartazgo. Su futuro mediático, según la visión implacable de Federico, es más negro que el sobaco de un grillo en una noche sin luna. Y pocas penas, la verdad. Pero este caso Carrasco, mis valientes, va mucho más allá de la propia Rocío y de sus miserias personales y económicas. Es un síntoma. Un síntoma de una sociedad mediática enferma, de un ecosistema televisivo donde todo vale por la audiencia, donde la verdad es una mercancía más, y donde se puede linchar públicamente a una persona sin pruebas, sin derecho a réplica, con la connivencia de presentadores, colaboradores y directivos que se llenan los bolsillos a costa del sufrimiento ajeno. Y aquí es donde entra esa reflexión que tanto nos gusta en Tirando Salseo, esa que nos hace hervir la sangre y nos obliga a preguntarnos, pero vamos a ver, ¿nos han tomado el pelo a todos de forma tan descarada? Hemos sido víctimas de una manipulación emocional a escala nacional, donde nos han intentado vender como verdad revelada lo que no era más que un guión perfectamente medido y calculado para generar morbo y audiencia. ¿Hemos asistido impasibles a un juicio mediático donde la presunción de inocencia saltó por los aires desde el minuto 1? Pues parece que sí. Porque el caso Carrasco ha puesto de manifiesto la peligrosa deriva de ciertos medios de comunicación, capaces de crear ídolos de barro y demonios de cartón piedra con una facilidad pasmosa, y de influir en la opinión pública de una manera que asusta. Ha evidenciado la falta de escrúpulos de algunas productoras y cadenas de televisión, dispuestas a cualquier cosa por un puñado de sare. Y ha retratado, también, la cobardía o la complicidad de muchos profesionales del periodismo, que prefirieron callar y aplaudir antes que arriesgar su silla y su sueldo. Y ese supuesto feminismo de pancarta, ese feminismo selectivo que tanto critica Los Santos y que se utilizó como ariete en el caso Carrasco, ¿no ha acabado haciendo un daño irreparable a la verdadera lucha por la igualdad y contra la violencia de género? Al instrumentalizar una causa tan noble para un ajuste de cuentas personal y un negocio televisivo, ¿no se ha frivolizado el dolor real de miles de víctimas anónimas que sí merecen todo nuestro apoyo y nuestra credibilidad? Es para reflexionar muy seriamente. Este caso, amigas y amigos, ha dejado un legado de odio y división que va a costar mucho superar. Ha fracturado familias, ha roto amistades, y ha polarizado a la opinión pública como pocos escándalos lo habían hecho antes. ¿Valió la pena todo este circo para Rocío Carrasco, para Fidel Albiac, para la fábrica de la tele? Viendo el panorama actual, con demandas millonarias en el horizonte, con la credibilidad por los suelos y con el rechazo de una gran parte de la audiencia, parece que el negocio, a la larga, no ha sido tan redondo como esperaban. ¿Y Antonio David Flores y sus hijos, Rocío y David? Pues, según la visión de Los Santos y la que compartimos muchos en Tirando Salseo, ellos han sido los ganadores morales, si es que se puede hablar de ganadores en una guerra tan sucia, de toda esta historia. Han aguantado el chaparrón con una dignidad y una entereza admirables, especialmente los hijos. Han mantenido su unidad familiar frente a los ataques furibundos, y han visto cómo, poco a poco, la opinión pública empezaba a cuestionar el relato único de Rocío Carrasco y a ver las cosas desde otra perspectiva. El tiempo, como siempre, está poniendo a cada uno en su sitio. Y Rocío Flores, con su silencio elocuente y su apoyo incondicional a su padre, y David Flores, con su vida tranquila y feliz al lado de Olga Moreno y su padre, son la prueba viviente de que la verdad de Rocíito tenía más agujeros que un queso de gruyere. Y ahora, mis valientes y justicieros salseadores, después de este exhaustivo y, permítime que lo diga, esclarecedor análisis, la última palabra, la más importante, la que puede hacer temblar los cimientos del carrasquismo y de sus defensores a ultranza, es vuestra. Quiero que esta caja de comentarios se convierta en el gran juicio popular a este despropósito monumental que ha sido el fenómeno Rocío Carrasco y a la sentencia implacable de Federico Jiménez Los Santos. ¿Creéis, como Federico, que hemos asistido a la gran estafa emocional de la televisión española? ¿O pensáis que Rocío Carrasco es una víctima real y Los Santos un simple jate con un micrófono y mucha mala leche? ¿Es Rocío Carrasco una mala madre manipulada por Fidel Albiac, o una mujer valiente que ha contado su verdad a pesar de todo? ¿Y qué futuro creéis que le espera después de este tsunami mediático y judicial? ¿Acabará en el olvido, o intentará una nueva y patética reinvención? No os guardéis ni una sola opinión, ni una sola idea, ni una sola maldición. Quiero que este sea el hilo de comentarios más largo, más cañero, más polémico y más inteligente de toda la historia de YouTube. Demostrad con vuestras palabras que la audiencia de Tirando Salseo tiene voz, voto y muchísima memoria. Y si eres de los que no se conforman con la papilla informativa precocinada que nos dan en otros sitios, de los que siempre buscan la chicha oculta detrás de las sonrisas de Potocal y los comunicados oficiales edulcorados, de los que valoran un espacio donde la opinión es libre como el viento y el salseo es más inteligente y adictivo que una droga de diseño. Entonces, querida amiga, querido amigo, Tirando Salseo es tu hogar, tu trinchera y tu familia. No te estoy pidiendo solo que te suscribas a este canal, te estoy invitando formalmente a formar parte de una comunidad exclusiva de pensadores críticos, de inconformistas ilustrados y de amantes del buen salseo con fundamento.
Gente como tú, que no se traga la primera milonga que le intentan colar por la escuadra. Al darle con furia y convicción al botón de suscribirse, que no te va a costar ni un cochino euro y a mí me alegras la existencia más que si me tocara la lotería de Navidad. No solo apoyas este periodismo de guerrilla que tanta falta hace en estos tiempos de pensamiento único, sino que te aseguras un asiento en primera fila, con palomitas y refresco, para cada escándalo que destapemos, para cada personaje de medio pelo que pongamos contra las cuerdas de la verdad. Y esa campanita maravillosa, ay, la campanita, esa pequeña pero matona aliada. Esa es tu alerta VIP personalizada, tu hilo directo y sin intermediarios con la información más candente, más polémica y más salseante antes que nadie. ¿Vas a permitir que te sigan vendiendo la moto averiada de la corrección política y el silencio cómplice? Yo creo que no, ¿verdad? Uníos a la élite de los que saben de verdad lo que se cuece en las alcantarillas del poder y del famoseo. Uf, qué viaje tan intenso, familia querida. Qué desahogo tan necesario. Hemos navegado juntos por un auténtico maremoto de emociones, de acusaciones cruzadas, de presuntas manipulaciones y de muchísima vergüenza ajena con este especial dedicado a la visión de Federico Jiménez Losanto sobre el fenómeno Rocío Carrasco. Sé que ha sido un recorrido largo, denso como un potaje de la abuela en pleno agosto, y que a más de uno le habrá subido la tensión arterial hasta límites que harían palidecer a un controlador aéreo en hora punta en el aeropuerto de Barajas. Pero así es tirando salseo, mis valientes. Un chute de adrenalina informativa sin cortar, un torrente de verdades como puños, o al menos, de nuestras verdades más profundas y sentidas, que son las que molan de verdad y las que os hacen volver a por más cada día. Y ese puntito de mala leche bien intencionada y absolutamente necesaria que le da sabor a la vida y nos diferencia del rebaño de los políticamente correctos, los bienpensantes de salón con moqueta y los que miran para otro lado cuando la mierda salpica a los de arriba y nos llega hasta el cuello a los de abajo. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón salseante, justiciero y un poquito cabreado, lo reconozco sin pudor, por vuestra increíble resistencia numantina, por vuestra inteligencia para leer entre líneas y más allá de las apariencias, y por vuestra pasión desbordante por desentrañar las verdades, y las mentiras, que se esconden detrás del papel cuché, las sonrisas congeladas de nuestros queridos, y a veces, muy odiados, famosos, y las instituciones que pagamos todos con el sudor de nuestra frente y la paciencia de un santo Job. Sois el auténtico motor de este canal, la razón de ser de este humilde servidor que solo busca compartir con vosotros la información más jugosa, la polémica más candente y la opinión más libre y desacomplejada que encontraréis en todo el vasto y a veces desolador universo de YouTube. Cuidaos como el tesoro más preciado que sois en este mundo de farsantes y apariencias, seguid siendo maravillosamente críticos, insaciablemente curiosos, y sobre todo, jamás dejéis que nadie os diga lo que tenéis que pensar, sentir o decir. Os llevo tatuados en el alma, mis salseadores de pro. Y cuidadito, mucho cuidadito, porque mientras Rocío Carrasco intenta lamerse las heridas y ver cómo recompone los pedazos de su credibilidad, si es que le queda alguno después de este repaso inmisericorde, en Tirando Salseo ya estamos afilando los cuchillos y preparando el próximo festín de verdades incómodas. Porque ya estamos investigando a fondo otro escándalo monumental que va a hacer que esto de la hija de la más grande y sus dramas televisados parezca una simple pelea de patio de colegio entre niñas pijas malcriadas. Implica un político de altísimo nivel que presume de honestidad y transparencia, pero cuya vida privada esconde más secretos inconfesables que un cofre pirata enterrado en una isla desierta. Y tenemos las llaves de ese cofre, y estamos dispuestos a abrirlo de par en par. Va a haber lágrimas, va a haber desmayos, y va a haber más de una dimisión. Pero de eso, mis amores, hablaremos en el próximo vídeo. Y os aseguro que no os lo vais a querer perder por nada del mundo, porque la vamos a liar más gorda que nunca y vamos a poner a más de un ejemplar servidor público contra las cuerdas de la vergüenza y el escarnio. Un beso gigante, familia. Hasta la próxima aventura salseante. Agur, agur, y que el morbo inteligente, la indignación con fundamento y el buen humor, aunque sea más negro que el futuro de algunos después de escuchar a los santos, os acompañen siempre en vuestras vidas. Chao, chao, y a comentar como si no hubiera un mañana, que quiero ver esos teclados echando más humo que una fábrica de churros en la verbena de la Paloma. Tenía lugar una de las sesiones del juicio contra la Fábrica de la Tele, entonces Fábrica de la Tele, ahora la OSA Producciones Audiovisuales, si no me equivoco, que es el mismo perro con otro collar. Bueno, perdón, vale, es la misma empresa con otro nombre. No quiero hacer juicios de valor porque... Esos son metáforas, no son juicios de valor. Efectivamente, no es una forma de referirme... A otro perro con ese hueso, tampoco. Eso es, sí, porque Pero sí, a otro perro con ese hueso han querido hacer Sálvame Sánchez y lo han tenido que cerrar al mes. Que ahora se pueden y además no apareció Rocito en aquel $500,000 para aquella cabalgata fin de semana, que ha sido fin de semana y adiós semana. Pero luego no estuvo ninguna sesión de las 50 por allí, ¿no? o 20 que hicieron. Pero ¿os acordáis que 2 o 3 veces empezó a hacer una gran colaboración que duró una semana y ya no aparecía más? Ella está metida en lo de la cocina, ¿no?
Sí, también, pero iba una vez Él y era adiós. el que hacía Ah, sí, pasteles, es Bake Off, en ¿no? Bake Off, que Sí, es de ¿no? Televisión Española y lo presenta Paula Vázquez. Estaba ahí metida, ¿no? ¿Sigue estando ese Bueno, no lo programa? tengo ni idea. La A la verdad. cabalgata fue La seguro. tradición de ella es ir una vez Sí. y no volver. ¿Ya? Sí, porque además tuvo con Marta Riesco una especie de enfrentamiento porque las dos han pasado por Y las la juntaron misma en la pareja. cabalgata Han tenido de la manera misma pareja. intencionada. Rocío Carrasco acudía en calidad de testigo porque su hija ha demandado a esa productora por, cito textual, revelación de secretos y presunta vulneración del derecho a la intimidad cuando, durante la emisión del documental Contar la verdad para seguir viva, publicaron documentos psicosociales, policiales y judiciales considerados como confidenciales de cuando ella era menor y para cuya publicación no dio consentimiento expreso. Esto Documentos es tres veces gravísimos, hay que delictivo. decir. Primero, porque son documentos que están en manos de funcionarios y no pueden salir. Segundo, porque era menor. Tercero, aunque hubiera sido mayor sin su consentimiento, y a lo mejor incluso con él, si afectaba a terceros, pero sin su consentimiento, siendo menor de edad y además siendo delictivo publicar esos documentos, de hecho hacerse con esos documentos ya es delictivo. Bueno, es que lo tiene ganado. Ha pedido 1 millón de euros. Espero que se los Sobre paguen. todo cuando existe además la posibilidad de que esos documentos llegan a determinados medios de comunicación manipulados, tachados, con partes eliminadas y ellos se encargan de reproducirlos. Bueno, pues es verdad que ayer salía Rocío Flores llorando de la sala de vistas, o por lo menos bastante emocionada. Rocío Carrasco es más, tiene más cabaret en este mundo de los medios de comunicación. Querulante. Ninguna dijo que que iba a hablar, que me vais a entender, pero yo de esto no puedo hablar. El tema está judicializado. Sí que me dicen a mí, desde el entorno precisamente de Rocío Flores, que su abogado está tranquilo, que cree que salió bien la cosa. Viven en esa casa ellos dos y la madre de él. Bueno, espérate que no pase, porque se ha entregado de tal manera todo, su dinero, su cuerpo, su alma, su todo, a Fidel Albiac, que ojalá le salga bien, porque es como una relación un poco, yo les he visto en persona y es como una dependencia ahí que yo no sé por dónde va a salir, porque ojalá le salga bien, pero esta chica, como no le salga bien, está sola. Bueno, tiene a sus amigas elegidas, y a su familia elegida. Tiene lo que ella ha elegido. Y tiene sus palmeros que me están coreando todo lo que ella dice. Porque ha roto con su familia. Es una pena. Esa es otra que también habrá que estar en esas cabezas, como dice mi amiga Julia.